Buenas noches, apreciados alumnos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, esta noche quiero compartir con ustedes el tema de la estructura de las cooperativas. Vamos a ver un poquitito. Esto es estándar generalmente y después, según la actividad de cada una, van variando el resto de los departamentos, ¿verdad? Primeramente, vamos a partir de la base. Gracias, Fati. Que las cooperativas cuentan con 3 órganos sociales que son imprescindibles: la asamblea, el consejo de administración y la sindicatura. ¿Qué es la asamblea? La asamblea es el órgano soberano máximo al que se le atribuye el gobierno de la cooperativa. A través de la asamblea expresan su voluntad los asociados, quienes participan en igualdad de condiciones mediante un voto cada uno, independientemente de sus cuotas sociales aportadas, ¿verdad? Con ella deciden los temas más trascendentales y se elige a los miembros del Consejo de Administración y de la sindicatura. La asamblea no es un órgano permanente, solo funciona cuando es convocado y no posee poder de autoconvocarse, ¿verdad? Según marca la ley. Las decisiones se adoptan por mayoría, sus facultades son indelegables, es un órgano necesario, no pudiendo la cooperativa prescindir de él. O sea, jamás puede prescindir de la asamblea. Tenemos varios tipos de asamblea. La primera es la asamblea constitutiva, la cual da nacimiento a la cooperativa. Como su nombre lo indica, debe pronunciarse sobre un informe de los iniciadores, sobre un proyecto de estatuto, la suscripción e integración de cuotas sociales, la designación de consejeros y síndicos. Todo ello debe constar en un solo cuerpo de acta, en el que se consignará igualmente nombre y apellido, domicilio, estado civil y número de documentos de cédula de los fundadores, ¿verdad? Además de esta asamblea constitutiva, existen 2 tipos de asamblea. La asamblea ordinaria se realiza obligatoriamente una vez al año dentro de los 4 meses siguientes de cerrado el ejercicio económico. O sea, si el cierre del ejercicio fiscal es a diciembre, para antes de abril se tiene que realizar esta asamblea ordinaria, ¿verdad? En ella se evalúa la gestión del Consejo de Administración mediante la consideración del balance, la memoria, el estado de resultados, los informes del síndico, del auditor externo, y aquí se eligen los consejeros, los síndicos, si coinciden con el término de su mandato. Además de estos asuntos, la asamblea ordinaria puede considerar y puede resolver cualquier otro tema que se haya incluido en el orden del día. O sea, cuando vamos a hacer una asamblea, se realiza el orden del día, que son los asuntos que se van a tratar en la asamblea. Luego tenemos la constitutiva, la ordinaria y tenemos la extraordinaria. Se convoca en cualquier momento del año para tratar los temas indicados por la ley del estatuto o aquellos que revistan de tal importancia como para ponerse a consideración de todos los asociados en asamblea. Puede resolver sobre cualquier asunto incluido en el orden del día, ¿verdad? Cuando el número de asociados supere los 5,000, la asamblea se realiza ya con los delegados, ¿verdad? Que son los elegidos en asambleas electorales de distrito bajo las condiciones que determine el estatuto o los reglamentos. Ahora, ¿cuál es la competencia? La competencia delimita el poder de obrar de la asamblea. Esto tiene que estar expresamente establecida por la ley y por el estatuto, dado que las facultades que no estén expresamente establecidas allí se consideran implícitas del Consejo de Administración. Ahora, cuando una atribución le es conferida a ella, en ese caso, por ley o por estatuto, su competencia es exclusiva y es excluyente para los otros órganos sociales. Entonces, es de competencia exclusiva de la asamblea siempre que el asunto figure en el orden del día
considerar y resolver. ¿Sobre qué? Sobre la memoria, el balance, el estado de resultado y los demás cuadros anexos del cierre del ejercicio fiscal, ¿verdad? El informe del síndico y del auditor, la distribución de los excedentes, la función o incorporación, la disolución, la modificación del estatuto y dentro de él el cambio del objeto social, la participación de otras empresas, la asociación con personas de otro carácter jurídico, ¿verdad? También le compete resolver apelaciones de exclusión de asociados, designar consejeros, síndico y sus responsabilidades, la renuncia de los consejeros cuando afecta el normal desempeño del consejo de administración, la integración federativa de cooperativas. En la próxima clase vamos a hablar sobre este tipo de agrupaciones, ¿verdad? Las medidas relativas a la gente de la cooperativa que el consejo de administración y el síndico quieran someter a asamblea y otros asuntos que les sean reservados exclusivamente en el estatuto. Cuando se va a realizar la asamblea, primero se realiza una convocatoria a asamblea ordinaria. Esta convocatoria, el consejo de administración, dentro de un plazo fijado por ley, que es con 15 días de anticipación, se debe realizar la convocatoria. ¿Cómo se hace? Se saca en un periódico una publicación por 5 días consecutivos y tiene que terminar antes de los 15 días de anticipación para poder realizarse dentro de los 4 meses de finalizado el ejercicio económico, ¿verdad? El síndico y el consejo de administración no lo hubiera hecho dentro del plazo legal, ¿verdad? Si es que ellos no lo hacen en ese plazo que dijimos, vamos a suponer, el cierre del ejercicio es diciembre. Entonces, a más tardar hasta el 30 de abril tienen tiempo para hacer su asamblea ordinaria. Sería entonces la publicación 15 días antes, el 15 de abril, ¿verdad? Por 5 días. El 15, si hacen su publicación el 16, a partir de ahí corre 15 días, entonces ya nos vamos a mayo. Y entonces ese no es el plazo legal. ¿Qué pasa entonces? Se realiza, vamos a suponer que uno de ellos viaja, que hay que esperar o hay un tema que dilucidar, ¿verdad? Entonces se convoca a una asamblea extraordinaria, ¿verdad? El consejo de administración que propone por propia iniciativa o por petición de los asociados, cuyo número equivale a por lo menos al 10% del total, salvo que el estatuto le permita un porcentaje menor, ¿verdad? El síndico debe pedir previamente al consejo de administración que convoque. Solo si el consejo no lo hiciera puede efectuar él o la convocatoria, ¿verdad? Entonces, la autoridad de aplicación o el órgano local competente en los siguientes casos son, a pedido de al menos el 10% de los asociados, si el consejo de administración no hubiera dado cumplimiento a lo dispuesto por el estatuto para el caso, de oficio cuando se va a comprobar las irregularidades. La convocatoria en todos estos casos debe mencionar el carácter de la asamblea, la fecha, la hora, el lugar de la reunión y el orden del día. Debe ser convocada por lo menos con 15 días de anticipación. En el mismo plazo se va a comunicar a la autoridad de aplicación y el órgano local competente. Ahora, ¿qué es ese orden del día? El orden del día es el detalle de los asuntos a tratarse en la asamblea, que va a delimitar su competencia. Entonces, por cuanto la asamblea se considera nula cuando se tomen resoluciones sobre temas que no estaban incluidos en el orden del día, todos los asociados deben conocerlo con anticipación. Esto les permite prepararse para opinar, para deliberar, para decidir. El orden del día debe ser claro, preciso, completo, debe brindar información suficiente y concreta de los temas a tratar, ¿verdad?
El primer punto que debe contener el orden del día debe ser claro, ¿verdad? Es la elección de los asociados que van a firmar el acta de asamblea. Ese es el primer punto. Ya sea ordinaria o extraordinaria. Sus firmas serán puestas en representación de todos los asociados, como aprobación de que lo expuesto en el acta es el fiel reflejo de lo acontecido, ¿verdad? En la misma. Ahora, ¿qué se llama quórum? Se entiende por quórum al número mínimo de asociados que deben encontrarse presentes para que la asamblea pueda realizarse. Entonces, para que la asamblea empiece a sesionar, deben estar presentes la mitad más uno de los asociados. A la hora, ¿verdad?, en que fue dispuesto, ¿verdad?, que se va a realizar, a la hora que fue convocada. Pasada esa hora, una hora de la fijada para la convocatoria, se podrá sesionar cualquiera sea el número de asociados presentes. ¿Qué pasa con las mayorías? En general, los temas tratados por la asamblea y sometidos a votación son por mayoría simple, es decir, se elige la opción que obtenga más votos que las demás. Hay casos en los que se establece otro tipo de mayoría de acuerdo a lo que establece la ley o el estatuto. Por ejemplo, la ley establece la mayoría de los 2/3 de los asociados presentes en el momento de votación. ¿Para qué? Para resolver el cambio del objeto social, la fusión o la incorporación o la disolución. Entonces, el estatuto puede establecer mayorías superiores, pero no inferiores a las dictadas por la ley. ¿Cómo se da el funcionamiento de la asamblea? En primer lugar, debe desarrollarse de acuerdo a las normas establecidas por ley, por estatuto y reglamento. Deberá respetarse a los asambleístas el derecho de información, ¿verdad?, suministrándoles el consejo de administración y el síndico todos los informes que necesiten para poder discutirlos en la asamblea. Luego tenemos el derecho de discusión, garantizando a los asociados la posibilidad de hacer conocer su opinión. Existe lo que se llama, que siempre solemos escuchar, el cuarto intermedio. Nada impide que la asamblea pase a un cuarto intermedio. Esto significa una o más veces dentro de un plazo de 30 días, especificando en cada caso día, hora y lugar de reanudación. La decisión de pasar a cuarto intermedio corresponde solo a la asamblea, ¿verdad? Entonces no es necesario una nueva convocatoria por tratarse de la misma asamblea. Basta solamente con dejar aclarado fecha, hora y lugar de reunión y se confecciona un acta por cada reunión. ¿Y qué es lo que son las actas? Las actas son las deliberaciones de la asamblea que deben asentarse en un libro. Todo lo que se decide ahí se anota en el libro de actas. Estas actas están rubricadas, deben ser firmadas por las autoridades que establezcan el estatuto, los asambleístas o asociados designados por la asamblea, la que va a estar siempre facultada para nombrarlos, aunque se haya omitido su inclusión en el orden del día. Tenemos también que el acta debe resumir lo deliberado en la asamblea, la forma de las votaciones y sus resultados. Cualquier asociado puede solicitar copia del acto porque tiene derecho como socio, ¿verdad? Dentro de los 30 días de la celebración de la asamblea debe remitirse copia del acta de la autoridad de aplicación al órgano local competente. Ahora, ¿qué es la obligatoriedad de las resoluciones? El artículo 61 de la ley 20.000, ¿verdad? 337/73, que dispone que las decisiones de la asamblea sean obligatorias para todos los asociados, salvo el derecho de receso por cambio del objeto social. Entonces, las decisiones de la asamblea son obligatorias para los asociados presentes o ausentes. Yo no puedo ser un socio de la cooperativa y que no estoy de acuerdo con lo que se decidió en la asamblea. Hay una obligatoriedad. Lo que ellos deciden es me guste o no me guste. Y no me gusta, salgo de esa cooperativa, ¿verdad? Por eso que es tan importante la participación.
La participación en las asambleas, como también en todas las actividades y cuestiones que hacen a la organización y el desarrollo de la cooperativa, es de vital importancia para la misma. Permite informarse, opinar, considerar, discutir, controlar, evaluar la gestión de la cooperativa, aportar ideas y por sobre todo tomar las decisiones entre todos los asociados. La participación requiere compromiso y eso garantiza cada vez mejores cooperativas, ¿verdad? Entonces, hombres y mujeres informados, preparados, comprometidos con la gestión de la cooperativa y su funcionamiento, pensando y actuando cooperativa, esa es lo ideal, ¿verdad? Comprometidos con la cooperativa, también con la comunidad. De esta manera, las ideas cooperativistas trascienden a la propia organización. Entonces, los valores tan valiosos del cooperativismo son volcados a la vida cotidiana y en todos los ámbitos de la sociedad. Otra autoridad que tenemos es el Consejo de Administración. El Consejo de Administración es el órgano social elegido por la Asamblea. ¿Para qué? Para administrar, para dirigir, ¿verdad? ¿A quién? A todas las actividades orientadas al cumplimiento del objeto social de la cooperativa. ¿Está integrado por quién? Por no menos de 3 consejeros, los cuales deben ser socios, por supuesto. El número de consejeros es determinado por el estatuto, pero no puede ser menos de 3. Puede ser más, pero no menos. Este número mínimo tiene que cubrirse con consejeros titulares. Es un órgano permanente porque funciona de manera continua, no como la asamblea. No puede reemplazar por otro órgano ni prescindir de él. La duración en el cargo de sus miembros se establece en el estatuto, pero no puede exceder de los 3 años, que es el límite que marca la ley. Durante ese periodo, los consejeros pueden ser reelegidos. ¿Y qué es lo que es la elección? Los integrantes del primer consejo de administración son designados, ¿en dónde? En la asamblea constitutiva, ¿se acuerdan? Primero está la asamblea constitutiva, después viene la ordinaria, después la extraordinaria si fuera necesario. Entonces, la primera asamblea que se realiza, en la cual ya se decide la constitución de la cooperativa. Luego, su nombramiento le compete ya a la asamblea, que puede ser la ordinaria, si coincide con el fin de los mandatos, o la extraordinaria en supuestos excepcionales. La forma y periodicidad de la elección dependen de lo establecido en el estatuto, el cual se puede complementar siempre con los reglamentos. Y debe preverse la renovación, que será parcial cada año o íntegra, si la votación se hará a mano levantada en la asamblea o secreta mediante boletas en mesas habilitadas. ¿Cómo se compone este consejo de administración? Se integra con un presidente, un secretario, un tesorero, que también pueden designarse vocales, titulares y suplentes, de acuerdo a lo que establezca el estatuto. Hay prohibiciones e incompatibilidades, ¿verdad? ¿Cuáles son? No pueden ser consejeros aquellos asociados que están condenados por conducta culpable o fraudulenta hasta que cumplan con los años de rehabilitación establecidos. Los condenados e inhabilitados para ejercer cargos públicos. Los condenados por hurto, robo, defraudación, cohecho, emisión de cheques sin fondo, delito contra la fe pública. Los condenados por delitos cometidos en la constitución, funcionamiento y liquidación de sociedades. En estos casos, hasta 10 años de cumplida la condena. Después sí. La persona que perciban un sueldo, honorario o comisiones en la cooperativa, ¿verdad? ¿Y cuáles son las funciones de este consejo de administración? Las reglas del funcionamiento del consejo de administración deben establecerse en el estatuto. El quórum será de más de la mitad de los consejeros, por lo menos según lo que establece la ley, de lo que se deduce que el estatuto podría fijar uno superior. El consejo de administración debe reunirse por lo menos una vez al mes, si el estatuto no fijare una frecuencia mayor y cuando lo requiera cualquiera de sus miembros. En este último caso, el presidente debe convocar a reunirse
dentro del 6º día de percibido el pedido. Si no lo hace, pueden convocar cualquiera de los consejeros. Debe labrarse acta de reuniones del Consejo de Administración firmadas por el presidente y el consejero. Ahora, la remuneración se establece por resolución de la asamblea que puede ser retribuido el trabajo personal realizado por los consejeros en el cumplimiento de su actividad institucional. Entonces, los gastos efectuados por ello en el ejercicio del cargo serán reembolsados. Existe un fuerte debate sobre la posibilidad de remunerar la actividad de los consejeros. Los que opinan que la actividad de los consejeros no debe ser remunerada argumenta que las tareas de los dirigentes de una cooperativa tienen un carácter desinteresado y además advierten el peligro de que la función directiva se vea atractiva por la remuneración y se deje a un segundo plano entonces la visión cooperativa, o sea, que no lo miren en un principio por el dinero que van a ganar, ¿verdad? El argumento es que la remuneración implicaría entonces un privilegio a favor de los consejeros. Por su parte, opinan a favor de remunerar la actividad de los consejeros, argumentan que la creciente complejidad de tareas que demanda la dirección y la administración de una cooperativa requiere en muchos casos un tiempo de una dedicación extra, ¿verdad? Que deben restar de sus actividades personales con grave perjuicio para su propia economía. Lo que hace que aún teniendo vocación cooperativa se vean forzados a alejarse de funciones directivas, ¿verdad? Entonces, es razonable pensar, si bien es deseable que los dirigentes asuman su tarea con absoluto desinterés y auténtica vocación cooperativa, también que asumen con capacidad y dedicación sus funciones desempeñando tareas que significan el sacrificio de sus propios intereses económicos en beneficio de la cooperativa. Entonces, esta no se puede desentender de esa situación. Esto no significa propiciar la remuneración indiscriminada a favor de los miembros, ¿verdad? Se podría pensar entonces en una remuneración en la medida en que se aporte un efectivo trabajo personal. Ahora, el uso de los servicios sociales. Los consejeros pueden hacer uso de los servicios sociales en igualdad de condiciones que los demás asociados. No puede haber a su favor ventajas o privilegios. La renuncia, ¿cómo se da? Por parte de un consejero puede ser presentada al Consejo de Administración. Este puede aceptarla siempre que no afecte el normal funcionamiento del consejo ni de la cooperativa. Ahora, en caso contrario, el renunciante deberá continuar en sus funciones hasta tanto se pronuncie la asamblea. ¿Cómo se da la remoción? La designación de los consejeros es revocable en cualquier tiempo por la asamblea. Entonces, puede ser resuelta aunque no figure expresamente en el orden del día. Si es consecuencia directa de algún asunto incluido en él, por ejemplo, el rechazo de la memoria, el balance, dicha revocabilidad no puede ser suprimida ni restringida por el estatuto. Se puede también proceder a una remoción vía judicial por parte del asociado al consejo del síndico. ¿Cuáles son las responsabilidades de los consejeros? Puede surgir un mal desempeño del cargo, motivo por el cual se le va a remover, ¿verdad? La violación de la ley, del estatuto, del reglamento, la inejecución de las decisiones de la asamblea, el dolo, el abuso de las facultades o culpa grave, administración fraudulenta, balance, informes falsos. La ley establece que los consejeros solo puedan ser eximidos de responsabilidad mediante la prueba de no haber participado en una reunión que adoptó la resolución impugnada a constancia de acta de voto en contra. Otro miembro importante es la sindicatura. ¿Qué es la sindicatura? La fiscalización privada interna a la cooperativa está a cargo del síndico, ¿verdad? La sindicatura es un órgano permanente desempeñado por un asociado o varios elegidos por la asamblea para fiscalizar la administración de la cooperativa. Es decir, que controla que el consejo de administración cumpla con las decisiones de la asamblea, con la ley, con el estatuto, con los reglamentos si lo hubiera. Por eso es muy importante que la independencia de este órgano con respecto al consejo de administración, ¿verdad? La sindicatura puede ser unipersonal o puede ser plural, ¿verdad? Ahí ya se llama comisión fiscalizadora si es plural, si son varios.
Con la elección de un único síndico, debe elegirse también un mínimo de un suplente, fijando el orden de las suplencias si fueran más de una. Cuando se trata de la comisión fiscalizadora, se debe elegir un número impar de asociados y un número no menor del total de síndicos suplentes, ¿verdad? En todos estos casos, el estatuto debe reglar su constitución y funcionamiento. La duración al cargo debe ser fijada por el estatuto, no pudiendo exceder 3 ejercicios, ¿verdad? Puede ser reelegible. La sindicatura llevará un libro de actas. Los asociados deben dirigirse al síndico para solicitar información sobre los libros de la cooperativa, excepto en el caso del libro de asociados al que tienen libre acceso. ¿Cuáles son las inhabilidades para la función del síndico? Aquellos que se hayan inhabilitado por ser consejeros y los cónyuges y parientes de consejeros y gerentes. ¿Remuneración? ¿Son remunerados o no? Por resolución de la asamblea pueden ser retribuido el trabajo personal realizado por el síndico en cumplimiento de sus funciones, ¿verdad? El uso de los servicios sociales, el síndico puede hacer uso de los servicios en igual de condiciones que los demás asociados. No puede tener privilegio ni ventaja. ¿Qué atribuciones tiene? Conferidas por la ley, ¿verdad? Ampliadas, que son fiscalizar la administración, convocar previo requerimiento al Consejo de Administración, a Asamblea, ¿verdad? Asistir con voz, pero no con voto a las reuniones del Consejo. Informar por escrito sobre todos los documentos presentados en el Consejo de Administración, en la Asamblea Ordinaria. Hacer incluir en el orden del día de la Asamblea los puntos que consideres procedente. Designar consejeros en el caso de que el estatuto no estableciera una forma de hacerlo. Vigilar las operaciones de liquidación. Agotada la gestión y no habiendo satisfacción, ¿verdad? Sus requerimientos de observación. Informar los hechos al órgano local competente. Participar en la asamblea con voz en todos los asuntos, pero sin voto, ¿verdad? Impugnar judicialmente de nulidad toda resolución de la asamblea que sea contraria a la ley. Y en general tiene que velar por el consejo de administración para que cumpla la ley, el estatuto, el reglamento y las resoluciones de la asamblea. Dijimos que la responsabilidad del síndico responde por incumplimiento de las obligaciones que le imponen la ley y el estatuto. Podemos tener una fiscalización privada externa. Las cooperativas deben contar con un servicio de auditoría externa a cargo de un contador público nacional. Este servicio complementa la fiscalización privada ejercida por el síndico. El servicio de auditoría puede ser prestado por cooperativa de grado superior o por alguna entidad especialmente constituida para su fin. Cuando la cooperativa lo solicite y su condición económica lo justifique, se puede realizar por el órgano local competente. La auditoría puede ser desempeñada por el síndico si éste cumpliera con la condición de ser contador público nacional. Bueno, los asociados. La calidad de asociado a la cooperativa se adhiere de dos maneras: por la participación en el acto constitutivo o, una vez constituida la cooperativa, mediante la solicitud de admisión, ¿verdad? Cualquiera sea el caso, siempre la decisión de ser parte de la cooperativa debe ser voluntaria, no coactiva, ¿verdad? Los deberes y derechos de los asociados. Ser asociado a una cooperativa implica que el individuo adquiere derechos, así como también contrae obligaciones. Los derechos son hacer uso de los servicios de la cooperativa, recibir los excedentes repartibles en proporción al uso de los servicios sociales, votar las decisiones de asamblea, participar en igualdad con el resto de los asociados, elegir y ser elegido para formar parte del consejo, administración o de la sindicatura. Tiene derecho a la información, derecho a percibir el interés que devengan las cuotas sociales siempre que el estatuto lo autorice, derecho al reembolso de valor nominal de las cuotas sociales, derecho a retirarse de la cooperativa voluntariamente en la época establecida, derecho a solicitar la convocatoria de la asamblea ante la autoridad, derecho de presentar propuestas ante el consejo, ¿verdad? Entonces, tenemos también la suspensión de los derechos del asociado. Al asociado se le puede suspender, también está prevista por ley como sanción por falta de integración de cuotas sociales. O sea, el que debe mucho
no puede continuar. También puede estar dispuesta por el órgano competente de la cooperativa. La suspensión alcanza los derechos políticos del asociado a los inherentes de la actividad mutualista, ¿verdad? Y los deberes, ¿verdad? Primero, uno de los derechos más importantes de los asociados es ejercer el voto en cada asamblea, ¿verdad? Esto se debe particularmente especiales a estas organizaciones democráticas y en propiedad conjunta sobre todo. Y los deberes son integrar las cuotas sociales suscriptas, abonar el derecho de ingresos si estuviera previsto, cumplir con los compromisos que contraigan con la cooperativa, conocer y respetar la ley, el estatuto, los reglamentos, cumplir las resoluciones emanadas por los órganos sociales, participar activamente en la cooperativa, comunicar su retiro dentro de los plazos previstos, mantener actualizados sus datos personales, actuar lealmente con la cooperativa. ¿Cómo se puede extinguir el vínculo asociativo? Puede darse por varios motivos. Por la muerte del asociado, por un retiro, por el receso, por una disolución de la cooperativa. Puede ser también por la exclusión. Bueno, hasta aquí entonces nuestra clase de hoy. Vamos a estar hablando en la próxima semana. Les voy a preparar sus tareas, ¿verdad? Y seguimos conversando, chicos. Que tengan buen fin de semana. Les voy a alzar esta grabación, les voy a alzar en la plataforma, ¿sí? Hasta luego.